Una parte importante del día a día en nuestra vida son las despedidas. Y hay despedidas que uno está loco porque lleguen. Hay momentos que uno está en algún lugar o está con alguien y está ya loco porque llega el momento de decir, bye bye, me voy. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero a mí me pasa con mucha frecuencia. Pero hay otras despedidas que nosotros no queremos que lleguen. Hay despedidas que nos chocan, que nos entristecen. Hay despedidas que aunque nos emocionan por el hecho de que nos vamos a volver a ver, nos dejan nostálgicos. La Biblia está llena de despedidas. Igual que nuestra vida, tenemos que estarnos despidiendo constantemente de actividades, de personas, de gente que queremos, de gente que nos quiere. La Biblia nos muestra esa realidad. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, nosotros encontramos una despedida súper emotiva y amorosa. También es la despedida del apóstol Pablo en la ciudad de Troas, cuando ya en su viaje está despidiéndose de aquellos hermanos porque no los iba a volver a ver. Y dice el texto, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había lámparas en el aposento alto y estaba sentado allí un joven llamado Eutico. Eutico se cayó de la ventana, se durmió. Pablo lo resucita y luego Pablo se va hacia la ciudad de Mileto. Y cuando se va a la ciudad de Mileto, manda a llamar a todos los pastores y allí se despide de ellos diciéndole que nunca más iban a volver a ver su rostro. Y es muy emotivo lo que pasa allí, porque al despedirse se arrodillan para orar con el apóstol Pablo, se abrazan, se besan y dice la Biblia que lloraban porque nunca más iban a volver a ver el rostro del apóstol Pablo. Una despedida muy emotiva. En el capítulo 13 de Juan, un texto que acabo de citar, nosotros encontramos otra despedida súper emotiva, y es la despedida del Señor Jesús a sus discípulos. El Señor ya está preparado para ir a la cruz y de la cruz ir al cielo. Y allí está entrenando a sus discípulos diciéndole, no se preocupen, yo me voy, pero ustedes no van a estar solos. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, tranquilo, yo me voy, pero tú no te vas a quedar solo? Fulano y fulano estarán contigo. El Señor le dice, ustedes no se van a quedar solos. Lo que ustedes necesitan, ustedes lo van a tener, no se preocupen. Y termina de manera majestuosa orando en el capítulo 17 de Juan por sus discípulos. Hay otra despedida maravillosa. Y es la despedida que hace el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en esta primera carta que hemos estado viendo. Tenemos buen tiempo, por lo menos tenemos ya casi 5 meses relacionándonos con estos hermanos. Yo no sé usted, pero yo he aprendido a amar a estos hermanos. He aprendido a quererlos, he aprendido a verlos, los he imaginado en mi mente cómo funcionaban, por lo que el apóstol Pablo nos ha dejado aquí. Pero hemos llegado a la despedida. Y cuando llegamos a la despedida, en la última parte del capítulo 5, nos encontramos, al igual que la despedida de Pablo en la ciudad de Mileto, al igual que la despedida de Jesús en Juan capítulo 17, nos encontramos aquí con una despedida muy amorosa. Una despedida amorosa porque el apóstol Pablo derrama su corazón al despedirse de estos hermanos. El apóstol Pablo saca todo lo que tiene en torno a lo que les ha estado hablando y lo pone en las manos de ellos. Y para ver esa despedida y despedirnos de los hermanos de Tesalónica, aunque por tiempo, en el día de hoy, al finalizar esta carta, yo quiero que vayan conmigo al capítulo 5 una vez más. Y vamos a leer los versos del 23 al 28. Hechos 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer los versos del
23 al 28. Dice el texto: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido llegar hasta el final de lo que tú has traído para nosotros en esta temporada. Gracias porque tú has usado esta carta para hablarnos de manera particular y hablarnos como iglesia. Y ahora, Señor, estamos en el final, en la despedida. Y te ruego que nos permitas ver estas palabras no como una simple despedida, sino como tu palabra. No como palabras finales en una conclusión, sino como aquellas palabras que tú has escogido para edificar nuestro corazón. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Que no haya nada que impida que tu palabra sea predicada. Quita nuestro pecado, Señor. Quita mi pecado. Perdónalo, Señor. Bórralo en este momento. Y que no haya nada que impida en mis hermanos que tu palabra sea recibida. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto que leemos es la conclusión de esta primera carta del apóstol Pablo hacia estos hermanos. Desde el inicio, Pablo les ha estado hablando de cosas con las cuales los ha instruido en muchos aspectos importantes de la vida cristiana, de su relación con Dios, de su relación unos con otros, de su relación con el mundo. Los ha llevado a fortalecer y a entender cómo Dios quiere que ellos y nosotros al día de hoy vivamos en medio del mundo en el que Él nos ha puesto. Es un tiempo que hemos pasado a los pies de la palabra, de donde hemos aprendido muchas cosas. Para mí ha sido de gran enseñanza esta carta, y entiendo que para la iglesia también. Hemos aprendido muchas lecciones, tales como que debemos vivir una vida que evidencia nuestra conversión, como nos habla en el capítulo 1, los versos 2 y 3. Una vida donde vivimos verdaderamente la palabra, una vida que muestra a Cristo. En el capítulo 2 aprendemos que debemos vivir una vida que predique con valor el Evangelio. En el capítulo 10, en el verso 10, nos llama también a vivir una vida de integridad. Y un poquito más adelante nos da también una lección importante, y es que como creyentes tenemos que aprender a invertir nuestra vida en otra persona. Tenemos que ser discipuladores. A eso nos llamó el Señor. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Invertir tu vida en otro. Es una de las lecciones que hemos aprendido de aquí. Pero cosas importantes de nuestro diario vivir, como vivir una vida productiva. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 9, que con gran fatiga han trabajado en medio de los creyentes. En el capítulo 4, los versos 11 y 12, nos llama a no vivir una vida pendiente a los demás, sino ocupándose en sus propios asuntos, a tener una vida productiva nos ha llamado. Más adelante, el capítulo 4 y parte del capítulo 5 nos llama a procurar una vida de crecimiento espiritual, y nos ha llamado a crecer en santidad, a crecer en amor, a crecer en buen testimonio, nos ha llamado a crecer en productividad, nos llama también a crecer en el conocimiento de las Escrituras y en relacionarnos unos a otros, a crecer en amor. Él dice que el amor abunde más y más en medio de ustedes. Y algo importante con lo que el apóstol Pablo le pone ya
el tope a su enseñanza es que Él nos llama a crecer poniendo a Cristo en nuestra vida como nuestra única esperanza. Es por eso que desde el final del capítulo 4 y hasta la mitad del capítulo 5, Pablo se dedica a hablarle a estos hermanos acerca de la importancia de la segunda venida de Cristo, de cómo esa segunda venida va a influenciar nuestra vida, de cómo debemos vivir esperanzados, no en ninguna otra cosa que no sea que Cristo viene y que viene por cada uno de nosotros. Pero hemos llegado al final. Muchas cosas buenas hemos visto, pero Pablo concluye la carta en esta porción y la concluye de manera magistral, de manera coherente. No simplemente le dijo algunas palabras para decir adiós, sino que toma asuntos específicamente tratados en la segunda parte de la carta, capítulo 4 y capítulo 5, y los cierra o les pone punto final en las palabras que les dice en su conclusión. Aquí vuelve a hablarle de la santificación. Por eso él les dice, y que el mismo Dios de paz los santifique. La santificación, la santidad en nuestra vida es uno de los temas principales de esta carta. No menos de 7 veces y en distintas aplicaciones Pablo les habla de esto. En el capítulo 2, versículo 10, Pablo dice que él mismo ha vivido santa, justa e irreprensiblemente. En el versículo 12 del capítulo 2 les dice que debemos andar como es digno de Dios. En el capítulo 3, versículo 13, él ora para que Dios afirme los corazones de los creyentes irreprensibles en santidad. En el capítulo 4 él le dice que la santificación es la voluntad de Dios para nosotros. Los manda a que cada uno sepa tener su propio vaso, hablando de sus relaciones maritales. Le dice que cada uno sepa tener su propio vaso en santificación. En el versículo 7 les dice, Dios nos ha llamado a santificación. Y aquí en el versículo 23, él dice que el mismo Dios de paz lo santifique. Y le está hablando de estas cosas y tan reiteradamente a una iglesia que en el capítulo 1, cuando él comienza a hablar de ellos, lo que hace es alabarlos, es reconocerlos, es decirle, ustedes han trabajado bien. Pudiéramos entender, o nos fuera quizás más lógico, este énfasis en la santidad, si estuviera hablando a una iglesia como los Gálatas, a los cuales él le está reclamando que en tan poco tiempo ustedes se han desviado del Evangelio. Quizás pudiéramos entender, ellos necesitaban escuchar eso. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Tú y yo necesitamos, aún entendamos estar en nuestro mejor momento delante de Dios, necesitamos ser recordados diariamente, constantemente y enérgicamente que el llamado de Dios para nosotros es una vida de santidad. Necesitamos ser recordados de esto porque nuestra vida anhela el pecado. Pablo en Romanos capítulo 7 dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Nuestro cuerpo tiende al pecado, nos gusta el pecado, pero somos llamados a vivir una vida de santificación delante del Señor. Retoma aquí también el tema de la venida de Cristo, de la segunda venida, y aquí en el verso 23 es la 8ª ocasión donde Pablo hace alusión a que tenemos que vivir esperando la venida de Cristo en esta carta. Y afirma también, termina afirmando lo que les habló en el verso 14 y 15 de este capítulo 5. Termina afirmando la hermandad cristiana. Termina diciéndole a ellos, ustedes tienen que vivir para amarse unos a otros, para que el amor de Dios brote y sea manifiesto aquí. Muchas cosas vemos aquí. En esta conclusión podemos ver que Pablo les habla de cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Y no solamente le habla de ese deseo, sino que les dice cómo Dios va a cumplir ese deseo, cuáles herramientas Dios nos da para que ese deseo sea cumplido en nosotros. Les recuerda también la importancia de la oración a ellos cuando les dice, oren por nosotros. Les recuerda que la oración es una parte importante en la vida del creyente para que la obra de Dios sea llevada a cabo en nuestros corazones y en la vida de los demás. Les habla también
de cómo debe ser la vida de santificación en cada uno de nosotros. Todo esto que vemos aquí en estos versos del 23 al 28, lo vamos a resumir en tres cosas que podemos identificar. Primero, un deseo. Pablo le expresa en su despedida un buen deseo a los hermanos. Le hace una muy buena petición en segundo lugar. Y en tercer lugar, les da la bendición de Dios para su vida. Así que comencemos inmediatamente con los versos 23 y 24, viendo cuál era el deseo de Pablo por estos hermanos. El deseo de Pablo para ellos en su despedida era que la voluntad de Dios esté siempre trabajando en ustedes. Vaya al texto una vez más, versículo 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos aquí? ¿Qué es lo que él desea para ellos aquí? Pablo desea la santificación de estos hermanos. Que su vida sea cada día más y más como la vida de Cristo. Les había hablado de eso momentos atrás. En el versículo 3 del capítulo 4 le dice: la santificación es la voluntad de Dios para ustedes, como les cité hace un instante. Y la santificación es un proceso continuo en nuestra vida. Es un proceso que trae cambios a nuestra vida, que nos llevará a ser como el Señor, que nos llevará a apartarnos de aquellas cosas pecaminosas, dejar todo aquello que no agrada a Dios y concentrar nuestra vida en que Cristo sea glorificado en medio de nosotros. La santificación es un proceso que nunca se detiene, que comienza cuando conocemos a Cristo y somos sellados con el Espíritu Santo, y que terminará cuando Cristo venga por nosotros. Pablo desea que esa obra no se detenga en ellos, que la voluntad de Dios esté obrando siempre en cada uno de los creyentes. Para eso nos ha llevado hasta aquí. Para eso el Señor nos ha redactado todo lo que hemos visto hasta este momento, para que entendamos que la santificación es una obra que no debe detenerse en nuestra vida, por la cual debemos estar luchando diariamente. Y hay varias cosas importantes allí en cuanto a eso. Cuando nosotros vamos al texto, tenemos que ver que la santificación es un proceso de Dios en nosotros. Mira cómo Pablo dice: y que el mismo Dios de paz los santifique. Es un proceso que no está en nuestras manos. Nosotros colaboramos con ese proceso, pero no está en nuestras manos. Y no puede estar en nuestras manos. No puede estar en nuestras manos, porque si Dios pone la santificación en nuestras manos, la vamos a dañar. No la vamos a cumplir. No vamos a involucrarnos en detener el proceso pecaminoso que tanto nos agrada. Dios pone eso en nuestras manos. Y me encanta como Pablo dice: el Dios de paz. La paz para el mundo judío y cristiano tenía un sentimiento muy amplio. No solamente era la ausencia de conflicto, sino que implicaba también la prosperidad o bienestar físico, emocional y espiritual. Pablo le está diciendo que el Dios de nuestro bienestar lo santifique. Le está haciendo ver que fuera de Dios no lo vamos a poder tener. Pablo le está diciendo: es Dios que trae bienestar a nuestra vida, es Dios que te transforma. No lo vas a hacer por ti mismo, Dios te va a transformar. La santificación es algo que tú y yo no podemos lograr en nuestra propia fuerza. Es Dios que la hace en nosotros. Es una necesidad para nuestra vida, que se satisface solamente por medio del sacrificio de Cristo. Cuando entregándole nuestros pecados a Él, somos sellados con el Espíritu Santo, y Dios comienza a desarrollar su obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Es algo que debemos anhelar y que debemos buscar cada día,
porque Dios nos ha llamado a ser santos. Esa es su voluntad para nosotros. Para eso nos ha escogido. Nos lo ha dado como meta. Es por eso, mis hermanos, que como la santificación no es una obra de nosotros, sino es una obra de Dios, nosotros no estamos como iglesia para prohibirle nada a nadie. Estamos para enseñarlos a buscar a Dios, a relacionarse con su palabra y a obedecer a Dios, porque cada día Dios te va a decir lo que en tu vida tiene que cambiar. Si tú entiendes que Dios no te está transformando, si tú entiendes que Dios no te está pidiendo que deje cosas en tu vida, entonces tienes que revisarte porque probablemente no te estás relacionando con Dios. Pero constantemente Dios te va a decir, esto no me agrada, esto no lo quiero en tu corazón. Y creo que cada uno de nosotros puede identificarse con eso. Hace un tiempo, relacionándome con un hermano nuevo en la fe, relativamente, cuando estábamos en ese proceso, evangelizándolo, el Señor había tocado su corazón, pero todavía él estaba medio indeciso si venía o no venía. Me dice, pastor, es que yo tengo muchas cosas, entonces yo tengo que dejar muchas cosas para vender la iglesia. Yo no estoy hablando de que deje nada. Yo estoy hablando de que le entregue tu corazón a Cristo. Ahora, lo que tú tengas que dejar, Cristo te lo va a mostrar. Cuando tú vienes a la palabra del Señor, cuando tú le estás dando el terreno al Espíritu Santo para que obre en tu corazón, tu vida va a ser transformada porque Dios va a obrar para santificarte. Y te va a santificar, como le dijo el apóstol Pablo a los Efesios, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Como dice este texto aquí, te va a santificar por completo. Pablo no dice, Señor, que se le santifique la lengua, tan mal que habla. Señor, que se le santifique el bolsillo, tan tacaño. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que el Señor lo santifique por completo. Porque la santificación es una obra que abarca todas las áreas de tu vida. Tus deseos, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Está pidiendo Pablo aquí que toda nuestra vida tenga una sola meta y es la santidad que debemos tener delante de Dios. Es por eso que él le dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados por el Señor. Y quiero hacer un punto aquí, y aunque el texto no habla de eso, ni yo vine a hablar de eso, quiero hacer un punto aquí y aclarar lo que él dice aquí, espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando leemos esto, nuestra tendencia es irnos a apoyar o a refugiarnos en la visión tricotómica que tenían los griegos acerca del ser humano. Los griegos, que en su filosofía no podían reconciliar cómo el cuerpo y el espíritu podían convivir juntos, introdujeron un tercer aspecto y dijeron, es que hay una parte intermedia que reúne lo material con lo espiritual, y le llamaron a eso el alma. Y entonces comenzaron a decir que los seres humanos estábamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Esa visión, esa tricotomía, es decir, la palabra tricotomía significa una visión de tres partes. Eso no se corresponde con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, desde Génesis en la creación, vemos al hombre como una creación dicotómica, que tenía un cuerpo formado del barro de la tierra y un espíritu que fue soplado por Dios en su nariz como un aliento
de vida. Nosotros cuando vemos en la Biblia la palabra alma y la palabra espíritu son usadas de manera indistinta para referirse a lo mismo. El alma y el espíritu es lo mismo. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos muestra eso cuando dice que Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Pero en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, nos muestra esa visión también de un ser humano dicotómico. Porque dice la palabra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era. Está hablando ya de la desintegración del hombre al morir. El polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Falta el alma? Se queda el alma divagando aquí, como un fantasma, como Gasparín, ¿no? Porque tenemos un cuerpo que va a la tierra y un espíritu que le pertenece a Dios. Mateo 10, 28 dice que tenemos que temerle a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es lo mismo que el espíritu. El alma es lo mismo que el espíritu. Porque tenemos dos partes, el cuerpo y el espíritu que viene de Dios. Pero si te fijas en este texto que tenemos, de primero a los Tesalonicenses, mira algo interesante. La Biblia tenemos que leerla como ella se expresa y aprender a verla aún en su contexto gramatical. Mira lo que ella dice: y el mismo Dios de paz los santifica por completo, y todo su ser, un solo ser. Él no está hablando en plural, él dice todo su ser, un solo ser. Y entonces utiliza estas tres palabras como sinónimo para señalarnos la completitud del ser: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice? Sea preservado irreprensible. Fíjate que el sustantivo ser, todo su ser, y el verbo irreprensible y el verbo preservado están conjugados en singular, no en plural. No tenemos varias partes, tenemos un solo ser compuesto por cuerpo y espíritu. Y la Biblia nos habla de eso en otras ocasiones. Deuteronomio usa otros sustantivos, porque Deuteronomio 6:5 dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Entonces pudiéramos decir que somos compuestos por corazón, alma y fuerza, y no por cuerpo, alma y espíritu. Mira cómo dice Marcos. Marcos le agrega otro. El Señor Jesús, hablando de cómo debemos amar a Dios, dice que debemos amarlo, según la redacción de Marcos, con corazón, alma, mente y fuerza. Entonces, ¿qué seríamos? Seres de 4 partes y no seres de 3 partes. Cada vez que aparece esto en la Biblia, está usando estos sustantivos para hacernos énfasis en que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Es por eso que Pablo dice que todo su ser sea santificado, para que nosotros entendamos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y debe estar envuelto en un manto de santidad para poder relacionarnos con Él. Eso es lo que Él está haciendo aquí. Así que debemos saber que cuando Dios está trabajando en nuestra vida, Dios va a trabajar en todo lo que nosotros somos. Dios te va a santificar por completo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No hay ningún área de tu vida que se va a escapar al control de Dios. Así que cuando Dios te está hablando y cuando Dios te está llevando a ver las cosas que a Él no le agradan, no te resistas a eso. Porque Dios va a trabajar aún en aquellas cosas que tú no quieres que Él trabaje. Dios te va a santificar por completo. Y otra cosa importante que nos enseña Pablo aquí acerca de la santificación es que la santificación es una obra segura. Él le dice, la santificación es una obra de Dios, el mismo Dios de paz, es una obra completa, lo santifica por completo, y es una obra segura, porque Él dice que Dios lo hará. Y Dios lo hará, ¿sabe por qué? Porque Él nos ha llamado a eso.
Él nos ha llamado a la santificación. Dios lo hará porque Él es un Dios fiel. Dice el texto, fiel es aquel que los llama. Dios te llamó, pero te llamó no para dejarte igual. Dios te llamó para hacerte una nueva criatura y Él es fiel en cumplir su propósito. Me encanta lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, hablándole, que si nosotros vivimos para Dios, Él estará con nosotros. Él dice, si ustedes lo niegan, Dios también lo negará. Dice, y si ustedes son infieles, aún así Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y le está diciendo a ellos aquí, eso es seguro porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Él no le está dando como una probabilidad, Él lo está dando como un hecho seguro. Dios lo hará. Dios lo hará, ¿para qué? Para que cuando Cristo venga, dice allí, seamos preservados irreprensibles. Es decir, que no tengamos asuntos pendientes con Él. Irreprensible no significa que no tenemos pecado, sino significa que en ese momento no tenemos nada adeudado en contra de Dios. Él nos va a santificar para que Cristo nos reciba, como dice la palabra, como una novia perfecta, ataviada de manera preciosa, sin mancha alguna, para recibir a aquel que será su esposo. Dios va a santificarnos, mis hermanos. Y Pablo se despide de nosotros en esta carta diciéndonos eso. La santificación es una obra segura. Dios está trabajando en tu corazón. Si tú eres creyente, si tú has conocido al Señor, Dios está trabajando en tu corazón. Y va a hacer cosas para que tú seas de su total agrado, para que cada día te parezca más a Él. Y te va a pedir cosas dolorosas. Y te va a pedir cosas que tú no quieres soltar. Te va a pedir cosas que tú no quieres soltar. Pero Él va a estar trabajando contigo, trabajando contigo, trabajando contigo, hasta que todo tu cuerpo, hasta que todo tu ser, interior y exterior, sea santificado y le dé a Él toda la gloria. Es fácil ver la santificación de manera separada, pero Dios quiere santificarnos por completo. Es fácil santificarnos por fuera y por dentro seguir viviendo envuelto en los pecados de este mundo. O es muy fácil también santificar nuestro interior y ser una persona muy amable, muy espiritual, muy dulce, pero no santificar el exterior y ser una persona muy indisciplinada. Pero la petición que tenemos aquí es que todo tu ser, interior y exterior, sea santificado por Dios. No solamente de eso Pablo nos habla aquí, sino que a partir del versículo 25, Pablo dice que nosotros tenemos que practicar la hermandad cristiana. Después de expresar su deseo a ellos, que era la santificación, les hace una petición. Le dice, practiquen la hermandad cristiana. Ya les he hablado de eso atrás también. Ya Él los ha llamado a crecer en amor. Los ha llamado a vivir unos para los otros. Los ha llamado a amonestar al indisciplinado, a fortalecer al débil, a animar al desanimado. Y aquí le pone el punto final diciéndole, lo único que les pido es que practiquen la hermandad cristiana. Esa hermandad se refleja en este texto por medio de tres cosas: el cuidado, el amor y la instrucción. Versículo 25, míralo conmigo. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Dice, les encargo solemnemente
por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Pablo le dice, practiquen el cuidado y practíquenlo por medio de la oración. No hay una forma más eficaz que cuidar al hermano que orando por él. No hay una forma más eficaz. Y me refiero, mis hermanos, no que nos hagamos de la vista gorda, no que cerremos los ojos ante la necesidad y digamos, yo estoy orando. Eso no se corresponde con las escrituras, porque Santiago dice, ¿cómo tú le vas a decir al hermano, Dios te bendiga y lo vas a mandar para su casa con la barriga vacía? No le diga, estoy orando por ti, y el hermano con la boca ceniza porque no ha comido nada. Dele, resuelva. Pero Pablo dice aquí, oren por nosotros, cuídennos en oración. Cuando tú estás orando por el hermano, los estás cuidando y trayéndolo a la presencia de Dios para prevenir, para pedirle al Señor que no le permita llegar a aquel lugar donde él no debe llegar. Está cuidándolo en oración para que su alma, para que su pensamiento se mantenga concentrado en Cristo. Y Pablo le está pidiendo a ellos algo que él estaba haciendo por ellos hacía tiempo. En el capítulo 1 Pablo le dice, yo oro por ustedes mencionando su nombre. Y te digo algo que te dije en aquella ocasión. No ores de manera genérica. Ora por cada uno de tus hermanos. Tráelo por su nombre delante del Señor. Tráelo por situaciones específicas. No para denunciarlo delante del Señor, sino para interceder por él. No para denunciarlo y despreciarlo, sino para agradecer a Dios que te lo ha dado como un hermano. Y cuando tú hagas eso, tu corazón va a quedar ligado al corazón del hermano. Tú vas a estar atento al hermano, vas a comenzar no solamente a cuidarlo espiritualmente, sino que te vas a involucrar al punto que lo vas a cuidar físicamente también. Vas a velar por él. Entonces Pablo le dice, oren por nosotros. Pablo le dice, sean amorosos entre ustedes. Él le había dicho que el amor abunde más y más los unos por los otros. Que nadie pague mal por mal a nadie, dice Pablo, sino sean pacientes. Pablo está diciendo, practiquen el amor al punto de que diariamente ustedes se saluden con un beso santo. ¿Sabe lo que significa ese beso santo? Cuando se escribió esta carta, era una tradición saludarse con un beso. Y ese beso significaba, tú eres una parte importante de mi familia. Tú eres una parte importante de mi familia. Ese beso significaba, yo te amo al punto que estoy dispuesto a darlo todo por ti, de ser necesario. Y los creyentes comenzaron a saludarse y a traer esa costumbre de su vida antigua a la iglesia para decirse unos con otros, tú eres una parte esencial de este cuerpo. Para mostrarse la reconciliación, para mostrarse el perdón unos con otros, para mostrar que yo estoy atento a ti y que tú estás atento a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ámense al punto de que cada uno entienda que es una parte importante del cuerpo. Las mujeres se saludan con besos. Entre un hombre y una mujer se saludan con besos. Pero es difícil saludar dos hombres dándole un beso. Es difícil. Pero cuando lo hacemos con esta intención, le estamos diciendo al hermano, yo te amo porque tú eres una parte importante de mi vida, de mi familia y de mi iglesia. Yo estaba en un lugar hace unos años. Fui a un funeral. Un funeral no
no tan delicado como nosotros estamos acostumbrados, pues le habían quitado la vida a un jovencito que se había envuelto en el mundo de la delincuencia en su máxima expresión. Y a aquel lugar llegó el hermano, que era una persona involucrada en ese mundo, pero en una gran escala. Era un jefe en el mundo de la delincuencia. Llegó escoltado. Llegaron 3 motocicletas. Él iba con un chofer y en las otras 2 motocicletas 2 personas que iban custodiándolo. Llegó a aquel lugar y cuando llegó se puso el ambiente tenso, porque todo el mundo sabía que cualquier cosa podía pasar. Y estando allí, mandó a buscar a su abuelo y a un tío que estaban allí presentes para saludarlo. Una de las personas que andaba con él vino y le preguntó: ¿usted es el señor fulano? ¿Usted es el señor fulano? Sí. Pues fulano quiere que ustedes vayan allí para él saludarnos. Él estaba afuera, abierto en el patio donde estaba todo el mundo, en una carpita, donde todo el mundo podía verlo. Y cuando el abuelo y el tío llegaron a aquel lugar, él los saluda, le pide la bendición, los abraza y le da un beso a cada uno. Y a mí no me cabía eso en la mente. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona que su vida gira en torno a esto pueda tener el cariño, el criterio de saludar de esa manera? Yo no podía entenderlo. Yo no podía saber qué pasaba allí. Pero me quedé investigando y le pregunté a personas que sí estaban con esa persona de cerca ahí y lo conocían. Le pregunté que qué pasaba, que me encontré extraño de esa manera. Y esa persona me dijo: lo que pasa es que ese beso es un código. Y cuando él le dio el beso a esas 2 personas, lo que le está diciendo a los que estaban con él y a otros que lo están mirando es: estas son 2 personas importantes. Si aquí pasa algo, estas 2 personas hay que sacarlas de aquí. Pablo dice: salúdense con un beso santo. Ese no era un beso santo. Pero Pablo dice: salúdate con un beso santo, de forma tal que cuando tú saludes al hermano o que el hermano te salude a ti, todo el que lo está mirando sepa que tú eres importante para la vida del hermano. Pablo le dice: practiquen el amor. Que todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora vaya en dirección de que ustedes practiquen el amor. De que ustedes crezcan cada día más en amor. Y les dice: practiquen ese cuidado también por medio de la instrucción. Cuida al otro, porque si no sabe, si no conoce la palabra de Dios, la santificación en su vida probablemente no se va a hacer realidad como Dios quiere que sea una realidad. Por eso Pablo dice: lean esta carta a todos los hermanos. Que nadie se quede sin saber lo que Dios quiere para ellos. Así que nosotros estamos cuidando al hermano cada vez que nosotros le llevamos a la palabra de Dios. Cada vez que él está pasando por una situación y nosotros lo tomamos para que él vea y aprenda qué dice la Biblia, de qué manera Dios te está cuidando, de qué manera tú tienes que comportarte delante de Dios aún en esa situación que estás viviendo. Pablo le dice a ellos: yo le deseo que la voluntad de Dios esté obrando constantemente en ustedes. Yo les pido que practiquen la hermandad cristiana. Y les dice una última cosa en el versículo 28. Les da una bendición. Les dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Podemos tomar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y nada de ella nos va
a funcionar, nada de ella nos va a transformar, sino por medio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo dice, lo único que te va a guiar y que te va a permitir obrar en tu vida es tener la gracia de Dios contigo. Es poder vivir para Dios, es ser conducido en los caminos del Señor. Por eso Pablo le dice la gracia de Dios. La gracia de Dios implica el carácter amoroso de Dios que te da aún más allá de lo que tú mereces. Que obra en misericordia, no dándote lo que tú mereces, pero que va más allá en la gracia, dándote lo que no te mereces. No te mereces estar aquí, pero Dios te ha escogido por su gracia. No te mereces tener la vida de paz que tienes, pero Dios te la ha dado por su gracia. No te mereces tener los bienes materiales que tienes y Dios te la ha dado por su gracia. No mereces tener la familia que tienes y Dios te la ha dado por su gracia. Que la gracia de Dios sea con nosotros, mis hermanos. Si la gracia de Dios es con nosotros, nosotros cada día podremos caminar hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Si la gracia de Dios es con nosotros, nosotros vamos a poder ver la vida con claridad, viendo tanto que tenemos y que no merecemos. Si la gracia de Dios está con nosotros, nuestro camino va a ir siempre en la dirección que Dios quiere, porque al darnos más de lo que merecemos, Dios va a estar despejando nuestro camino para que vayamos directamente a su voluntad. Las últimas palabras del apóstol Pablo a estos hermanos son palabras que nosotros debemos tener en nuestro corazón y desear siempre a los demás. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia implica el perdón de Dios. La gracia implica la salvación de Dios para nuestra vida. Así que Pablo está pidiendo, llevándonos a ver, que probablemente vamos a fallar en la santificación. Probablemente vamos a fallar en practicar la hermandad. Pero si la gracia de Dios está con nosotros, va a haber perdón de Dios en nuestra vida. Va a haber dirección de Dios en nuestra vida. Y vamos a poder seguir adelante y cumplir todo lo que hasta este momento nos ha enseñado. Nos despedimos esta mañana de esta carta pensando en estas tres cosas. Número uno, que la voluntad de Dios esté obrando diariamente en nuestra vida, mis hermanos. Dios nos ha enseñado muchas cosas por medio de su palabra. Que a través de esas cosas Dios esté obrando siempre en nuestra vida. En segundo lugar, que practiquemos la hermandad. Fortalece tu vida, tus relaciones con los demás creyentes. Ponte la meta de vivir acorde a esto que Dios te ha planteado. Y en tercer lugar, que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Para enfrentarnos a este mundo duro. Para enfrentarnos a este mundo que quiere arruinar la obra de Dios en tu vida. Para enfrentarnos a este mundo donde no hay nada que valga la pena. Pero no hay nada que nos pueda apartar del Señor, porque su gracia está haciendo cada día por nuestra vida.